Hermanos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este espacio de estudio en el cual estaremos comenzando con la primera lección de la escuela sabática. Y esta primera lección lleva por título Dios ama de pura gracia. Y así como en la introducción ya nos es conocido el pastor Antonio Guerrero, bienvenido pastor. ¿Qué tal, pastor? Gracias. Nos sigue acompañando durante este primer estudio y estaremos abriendo el estudio de este trimestre. Primera cosa muy interesante que me llama, ¿verdad? Esta lección aborda de lleno, desde la primera lección aborda de lleno el contenido por el cual lleva el título este trimestre y me es muy interesante. Quiero también hacer puntualmente la invitación a que leamos el versículo de esta semana, que lo encontramos en Oseas capítulo 14, versículo 4. Y el versículo de esta semana nos dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi furor se apartó de ellos. Y bueno, durante esta semana estuvimos teniendo un estudio realmente interesante desde el título, Dios ama de pura gracia. Y yo veo, pastor, considero que esta lección, así como en general, la lección en general nos habla del amor y justicia, la lección abre primeramente con el análisis del amor, ¿verdad? Y quiero preguntarle, Ujú. pastor, ¿qué es lo que más le llamó la atención de esta introducción, verdad? De la primera Correcto. lección de escuela Sí. sabática. Muy bien, pastor. Es muy bonito ver cómo la lección en esta semana nos hace una pregunta que yo creo que es la base clave, ¿verdad? Claro. Y esta pregunta justamente se la hizo Jesús, ¿verdad? A Pedro. Sí. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Yo creo que ese detonante va a ser una constante en el cual nosotros vamos a estar reflexionando en nuestras acciones, en lo que nosotros, ¿verdad?, podemos entender con respecto al amor de Dios. Y en este asunto, el primer escenario que nos muestra la lección es justamente esta pregunta que le hace a Pedro y esta pregunta que nos hace a nosotros. Sin embargo, nosotros podemos saber que nuestro Dios nos muestra su amor de muchas maneras. Claro. Y una de ellas es por medio de su gracia, por medio de su Correcto. gracia. Así es. Ujú. Entonces, esa introducción que nos da en cuanto a la pregunta del apóstol Pedro, también nos refiere justamente a la situación y al ejemplo que pasaba el pueblo de Israel, la Así experiencia es. que tenía, ¿verdad? En cuanto a Así esa es. relación de que si lo amaba, ¿verdad? Si lo amaban a él, realmente a él. Los primeros días de la lección, como lo comentó anteriormente, nos abre con esa pregunta de esa escena tan impresionante que hay en el Nuevo Testamento, esa conversación entre Jesús y Pedro, ¿verdad? Donde Ujú, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? La pregunta es interesante porque ujú. entendemos que Jesús amaba a Pedro, pero la Correcto. duda no estaba en si Jesús amaba a Pedro, Ujú, sino en si Pedro amaba a Jesús, ¿no? ujú, Y como lo comentó, hace un enfoque primeramente en lo que es la gracia. Y esto salta una pregunta desde mi perspectiva, pastor, y yo quiero ujú. preguntársela y escuchar su opinión. La pregunta que salta a la introducción de esta primera lección, en la primera parte, sería, ¿cómo nos muestra Dios su amor a través de la gracia? Ok. Sí, pues yo creo que en la Biblia podemos encontrar diferentes momentos y uno de ellos justamente es el momento en el que le muestra su gracia al pueblo de Israel, al liberarlos, ¿verdad?, de la esclavitud de Egipto, al dirigirlos, al mostrarles compasión, al mostrarles su intención de salvarlos Claro, en cada momento. Y yo creo que para poder responder a esa pregunta, Dios, así como en el pasado, a nosotros también nos muestra su gracia de esa manera, de esa manera. claro, Ahora, hay algo interesante aquí que ahora nosotros tenemos esa implicación, ¿no? claro, Él nos muestra su gracia, Él nos definitivo. muestra tantas cosas que hace por nosotros, pero aquí el asunto es que si ese amor es correspondido, Así ¿verdad? es, Si es recíproco así ese es. amor para con Él. Vemos en la experiencia de Israel que ellos se alejaban y desobedecían
y se apartaban de Dios, pero aún así la gracia de Dios seguía con ellos y le mostraba de infinitas formas su amor para con ellos. Correcto. Ujú, Y bueno, esta parte, pastor, me es muy interesante y más los dos ejemplos que aborda la primera parte de la lección, ¿no? Primeramente, el ejemplo de Pedro, ¿no? Y la pregunta ujú, es, Pedro, ¿me amas? Porque ese era el verdadero cuestionamiento. Si Pedro amaba a Jesús, estaba claro que Jesús amaba a Pedro, pero ¿qué pasaba con Pedro, no? Y después nos habla también de lo que también ya nos platicó también un poco, ujú. del ejemplo del pueblo de Israel. ¿Dios amaba al pueblo de Israel, sí o no? Claro, ¿Mostró su amor durante claro. años y años al pueblo de Israel? Definitivamente. Y el pueblo de Israel en muchas ocasiones se mostró ingrato, ¿verdad? Se mostró un pueblo rebelde, Ujú. se mostró un pueblo que muchas veces demostraba todo lo contrario a lo que Dios los amaba, ¿no? Y vemos Correcto. y saltamos, Ujú, ¿no? Al ejemplo del Nuevo Testamento ahora con Pedro, ¿no? ¿Jesús ujú. amaba a Pedro? Por supuesto que sí. Correcto. Era un discípulo muy amado para Jesús. Sin Ujú, embargo, Pedro negó a Jesús, ¿no? Al igual, ujú, similitudes. Encontramos similitudes entre Pedro y entre el pueblo ujú, de Israel. ujú, Uno amado por Jesús, que es Dios, por supuesto, y otros amados por Dios y provisos por Dios y cuidados por Dios durante muchos años, pero los ujú, dos negando constantemente el ujú, amor, ¿verdad? Negando constantemente, en su caso a Jesús y en su caso a Dios. Qué cosa ujú. tan increíble podemos ver en esta introducción, ¿verdad? Correcto. Podemos notar cómo Dios nos ama, cómo Dios tiene gracia con nosotros a pesar de nuestras reacciones y bueno, eso es justamente la gracia. Un amor que aunque muchas veces lo rechazamos, ahí sigue, ¿verdad? Un amor, un regalo Correcto. inmerecido Correcto. que aunque lo llegamos a rechazar en muchas ocasiones, el Señor nos sigue y nos sigue Correcto. amando. Y hay algo interesante que acaba de mencionar, pastor, que pues ese amor y justamente esa gracia, como lo menciona, lo refiere la misma palabra, Ujú. la misma raíz de la palabra, es totalmente gratuita. Correcto. Es un amor gratuito, no tenemos que pagarlo, no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer fila para poder alcanzarlo, no tenemos que por medio de otra persona tenerlo, sino que es un amor gratuito. Es un Y amor claro, que está allí gracia, pura solamente. gracia, pastor. Exactamente. Y como dice la lección también, y el subtítulo me llama también mucho la atención, es un amor que va más allá de nuestro razonamiento. Ujú, Nosotros muchas veces en nuestro plano humano, en nuestra perspectiva humana, para llegar a amar a alguien necesitamos que la otra persona también sea recíproca con nosotros, ujú, ¿no? Que nos dé y nos muestre resultados de ese amor, ¿verdad? Que sea un amor mutuo. Y podemos ver en esta lección, ¿verdad? Que el amor de Dios va más allá del razonamiento humano. correcto. Muchas veces es un amor de pura gracia, como lo Ujú, estábamos comentando, un ujú, amor de pura gracia. El hombre no entendería, no sería capaz de comprender ese amor, porque aunque Pedro lo negó, aunque el pueblo de Israel se rechazaba y se negaba y adoraba a otros dioses en muchas ocasiones, Dios lo seguía amando. ¿Cuántos de nosotros, verdad, podríamos ujú. seguir amando a alguien o a un grupo de personas, verdad, que nos trata mal Que nos haya constantemente, hecho algo que malo o nos algo haya hecho así. algo malo? Ujú, Alguien que nos haya ofendido, es complicadísimo amarlo. Para ujú, nuestra expectativa, para nuestro razonamiento, llegar a amar a alguien que te desprecia ujú. constantemente es imposible. Pero Correcto. podemos ver que Dios nos tiene un amor de pura gracia, Incondicional. Ujú, incondicional. Podemos entonces responder que Dios nos muestra su amor de pura gracia en nuestra vida, ¿verdad? ujú. Así como lo mostró con Pedro, así como lo mostró con el pueblo de Israel, lo seguirá mostrando con nosotros Correcto, cada día y en cada aspecto de nuestra vida. correcto. Increíble Así esta es. introducción Ujú, de la así primera es. lección. Correcto. La siguiente parte Sí, también es muy interesante. Podemos ver, ¿verdad?, que el amor de Dios se muestra de diferentes maneras. Y la segunda pregunta que salta para mí, ¿verdad?, que se me hace muy interesante analizar con la parte de la lección, sería, ¿cómo podemos entonces corresponder a ese amor gratuito que Dios nos da?
Ya comprendimos que Dios nos ama de pura gracia. Ya Ujú. comprendimos que Dios nos ama, aunque muchas veces seamos rebeldes, aunque a veces lo neguemos, pero ¿cómo comprendemos entonces ahora de qué manera podemos corresponder ese amor gratuito que Dios nos da, pastor? Correcto. ¿De qué manera? Sí, mira, tenemos que entender el principio. Y más que el principio, tenemos que entender el carácter y los atributos de Dios. Porque como bien has mencionado anteriormente, nuestras perspectivas como seres humanos son diferentes a las perspectivas divinas, ¿verdad? Definitivo. Entonces, al nosotros ahora tener una respuesta a ese gran amor de Dios que Él tiene para con nosotros, tenemos que entender que como lo dice la lección, ¿verdad? Ujú. Él es un Dios creador, Él es Claro, un Dios sustentador, que incluso no necesita una respuesta, así porque Él, es. él es, él es el soberano, Él es ¿verdad? Dios. Él es Él Dios. es Dios. Sin embargo, por ese atributo creador por el cual Él nos formó, Él nos creó, nos dice la lección de escuela sabática, que merece la adoración. Simplemente Claro. por ser nuestro creador, por ser nuestro Dios, por ser nuestro soberano, ¿verdad? Entonces, nosotros como respuesta, como esa reciprocidad con el simple hecho de saber que Él es nuestro creador, que Él es nuestro, el que está al tanto de nosotros, el que nos provee, el que nos da, el que nos ama grandemente. Entonces nosotros con solamente el simple hecho de tener eso en nuestra mente, de tener eso en nuestro pensamiento, podemos y necesitamos responder a esa gracia y ese amor que Él nos da. Es Ujú, increíble comprender esta segunda parte de la lección, ya que la lección nos dice que hay una manera o hay diferentes maneras por las cuales podemos responder a ese grande amor de Dios. Es decir, cuando comprendemos que es un amor de pura gracia, cuando ujú. comprendemos que es un amor justo, cuando comprendemos que es un amor incondicional, no solamente lo comprendemos a través de un proceso mental, pastor, Ujú, sino que lo trasladamos a un aspecto práctico. ujú, Lo trasladamos a un aspecto práctico. Y correcto. nos da el ejemplo de Oseas, nos da el ejemplo Ujú, también otra vez del pueblo de Israel, ¿no? De cómo ciertos personajes o en ciertas partes de la narrativa bíblica había ciertos profetas, había ujú, ciertos grupos de personas que llegaban y lograban comprender ese gran amor de Dios, ¿verdad? ujú, Ese amor de gracia, ese amor inmerecido, pero no solamente lo dejaban en una comprensión mental, ¿verdad? De decir, oh, Dios sí ujú, me ama y ahí está Dios, ¿no? Sino que con su propia vida trasladaban ese conocimiento, trasladaban ese entendimiento, ¿no? Y correspondían ese amor tan grande obedeciendo la ley del Señor, ¿verdad? ujú, Siguiendo sus mandamientos, escuchando la voz del Señor en su vida, ¿verdad? Y yo creo, pastor, que si lo vemos desde una perspectiva moderna y en una perspectiva de nuestra vida, pasa lo mismo, pasa lo ujú, mismo. Abrimos la Biblia, abrimos la palabra, nos encontramos con un amor gigante de ujú, Dios, nos encontramos con un amor tremendo de parte de Dios, ¿verdad? Y la pregunta que surge, wow, qué tremendo amor, pero ahora, ¿cómo puedo yo corresponder ese amor en ujú, mi vida, ¿no? En mis actos, en mi diario vivir? Pastor, yo creo que la respuesta ujú. sigue siendo la misma al día de hoy que como fue en el tiempo de Oseas, que como fue en el tiempo de Israel. Trasladar ese amor a una respuesta práctica en nuestra vida, ¿no? Correcto, así es. Por medio de empatía, por medio de interés, porque ¿qué pasaba, verdad? Con Oseas. Él, pues, mencionaba mensajes de amonestación, Claro, mensajes de reprensión, pero el pueblo no tenía interés, ¿verdad? así es. No le daba interés, no le daba el debido, debida responsabilidad de tomar en cuenta eso. Y entonces, pues, lo pasaba por alto, ¿no? Entonces, ahora nosotros al poder expresarlo también de manera práctica, debemos de sentir esa empatía, ese interés, de esa necesidad de poder recibir y expresar, esa respuesta del amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Así es, Ujú, pastor. Cierro esta segunda parte de la ujú, lección con algo que me dejó muy impresionado, que la misma lección nos comentaba. Dios creó a este mundo, dice la lección, ujú, para no solamente para tener ahí unos cuantos adoradores, ¿verdad? Que estuvieran postrándose todo el día, ujú, sino nos creó para que fuéramos el objeto de una increíble interacción
de amor. Ujú. Wow, Correcto. eso me pareció increíble. Sí. Entre los propósitos de crearnos Dios a este mundo, ¿verdad? Uno de sus propósitos era que tuviéramos una interacción pura de amor. Mm, Dios mostrando su amor y su gracia, su misericordia, y el humano respondiendo como pueden, ¿verdad? A ese amor tan grande del Señor. correcto. Queda reflexión. Tenemos que aprender y meditar cada día en el amor de nuestro Dios, Ujú. definitivamente. Y bueno, la siguiente parte de la lección también es una parte muy interesante porque abre un tema que muchas veces no logramos por comprender y que en ciertos aspectos y en ciertas partes y pensamientos del cristianismo llega a ser muy polémico. Sí, Pero yo le lanzo esta pregunta, pastora, a ver qué es lo que usted opina según lo que la lección nos dice. sí. Dice esta pregunta: ¿quiénes son los merecedores del amor de Dios? Ujú. ¿Quiénes merecen el amor de Dios? Correcto. Sí, realmente esa es una pregunta que nosotros podemos ver en todo el proceso de la elección y en el interés que Dios tiene para quien recibe ese amor. Y la respuesta, pastor, sería todos, todos, ¿verdad? Todos merecemos ese amor, todos, todos somos los merecedores del amor de Dios. Pero el asunto aquí es que no todos aceptamos ese amor. Así es. No todos lo Ahí, aceptamos. ahí, ahí radica la importancia Ujú, de este mensaje. La Biblia, la lección nos dice que todos, absolutamente, no solamente el pueblo de Israel, no ujú, solamente los profetas, no solamente los judíos, no solamente los cristianos, no solamente ese tipo de pueblos que en cierta manera se podría catalogar como especial merecen el amor de ujú. Dios. Sí. La Biblia nos muestra definitivamente que el amor de Dios está al alcance de todos, pero el detalle, y en lo que esta lección nos hace un énfasis, es que muchos son los llamados, pero pocos son los Los elegidos. La elegidos. invitación Ujú. del amor de Dios está abierta Para para todos. todos. Así es. Y bueno, fuera de cámara estábamos platicando un Ujú. poquito de una boda que pasó hace poco, Sí, ¿verdad? justamente por el asunto en relación a lo que la lección nos habla acerca de la parábola, acerca del banquete de bodas, Ujú, ¿no? Acerca del ujú, banquete de bodas, de la correcta. invitación. Hay una invitación. Hay una Correcto. invitación que está abierta. Y tiene también relación con lo anterior de la lección, ¿verdad? Esa invitación también rebasa el comprendimiento humano, ¿no? Ujú. Porque normalmente cuando nos invitan a una boda, estamos felices, estamos contentos, Claro. estamos emocionados. Sí, sí, sí. Pero Recibimos allí claro, el diseño, la invitación. ¿le ha tocado alguna vez también así ver que de repente, ah, caray, se casó y yo ni supe, Sí. ¿no? ¿Y qué pasa si yo me hubiese presentado a esa Y boda sin sin invitación. invitación? Ah, quizá Se a la vería raro entrada, ¿qué ahí, te hubieran dicho? el colado, o ahí el que se nada más quiso ir por la comida, ¿no? A lo mejor. Exactamente, te hubieran catalogado de un montón de cosas, ¿no? Correcto, sí, sí, Porque sí. simplemente no recibiste la invitación y tú quisiste entrar, ¿no? Porque Ujú. así somos los humanos, somos selectivos, ¿no? Exacto. Somos selectivos, decimos tal entra, tal no entra, Ujú, este a lo mejor puede que sí, este a lo mejor puede que no, pero ujú, ¿qué similitud hay con las bodas en esta parte de la lección, ¿no? Nos habla de que el amor de Dios es como esas bodas a las ujú. cuales todos hemos recibido una Todos la invitación, recibimos. pero, ¿irán a llegar todos a esa Ese es invitación? otro asunto que estamos Ese es el platicando, ¿verdad? detalle, Que ¿verdad? a veces cuando se planea un evento, a pesar de que se den las invitaciones, a pesar de que se les haga llegar, incluso hasta personalmente, a las personas, Claro. por una u otra razón no llegan, no asisten al evento, no se hacen presente ahí en el lugar. Entonces, justamente de esa forma también nosotros tenemos esa relación a la invitación, al llamado que nos hace Dios. No todos vamos a aceptarla, no todos vamos a ir, no Todos todos vamos a están aceptar. invitados. Ujú, Hay una invitación abierta para ti, para mí, para todos los que estamos escuchando esto, pero no todos aceptaremos ir a ese gran evento, ¿verdad? No todos correcto. aceptaremos ese gran amor que el Señor dice la lección, muchos son los llamados,
pero pocos son los elegidos. El Señor hace un llamado, una invitación constante a sus hijos, a todos, no solamente Ujú, a los judíos, pastor, no solamente a los cristianos, no solamente al pueblo de Israel, no solamente a los profetas. El Señor está ujú. llamando a todos, Así a es. todos. Y algo muy importante que también la lección lo comenta, Él está llamando a todos y haciendo la invitación a todos, porque así como en una boda, pastor, ¿verdad? Ujú. Esa boda que se prepara con tanta anticipación, con tanto esmero, con tanto amor, esa boda tuvo un costo. Correcto, Un costo que a correcto. los novios, ay, cuando llega ese evento, ¿verdad? No sale nada barato. Y en la invitación del amor, de la gracia y de la salvación de Tuvo un Dios, precio, tuvo un precio, correcto. tuvo un precio. Ujú. ¿Cuál fue el precio de Ese ese gran amor? precio, pastor, lo vemos nosotros, en una forma solemne, en una forma preciosa, en una forma práctica que fue demostrada por medio de Jesús en la cruz, Así es, en la correcto. cruz. ¿Qué clase, qué precio tan grande tuvo esa invitación o tiene esa invitación de amor para Ujú, todos y cada uno de nosotros? El precio y el costo de esa invitación de amor para todos y cada uno de nosotros ha sido el costo de la cruz. correcto. La cruz ha sido el costo para que todos tengamos y seamos merecedores y tengamos méritos, ¿verdad? Para recibir esa invitación al amor, esa invitación a la Así es, salvación que el Señor nos ofrece, ¿verdad? Muchos son los llamados, pero pocos son los correcto. elegidos. Y realmente, pastor, allí en la cruz, nos dice la lección, en la cruz, fue la demostración máxima del amor de Dios para sus hijos. Así es. Fue la demostración, que, tuvo y tiene más valor que cualquier otra cosa, para que nosotros podamos darnos cuenta de ello y poder responder esa invitación. Una expresión Ujú, suprema de amor, correcto. ¿verdad? Ujú, Una expresión suprema. Podemos entender y lo vamos a seguir comprendiendo a lo largo de la lección así es. que el costo a esa invitación de amor, el costo a esa invitación de salvación, ¿verdad? Inmerecido, porque recordemos que es de pura gracia, ¿verdad? Ujú, Tú no, ni yo tuvimos que haber hecho nada para ser merecedores. El Señor nos envía esa invitación para ese gran evento a todos y cada uno de nosotros, pero está en ti el si correcto, vas a asistir. correcto. Está en ti el si vas a recibir el amor de Dios en tu vida, ¿verdad? Así es, así es. Y pastor, yo creo que, eso nos da el seguimiento a que nosotros podamos concluir con, una demostración práctica también nosotros. Así como Jesús lo demostró Eso es lo más importante. prácticamente, nosotros también tenemos que concluir, el recibir esa invitación con una demostración práctica, ¿verdad? Me encanta Ujú. cómo cierra la lección con las citas que incluye y me voy a permitir leer una de mis citas favoritas que nos incluyó la lección en la última parte. Nos dice, la oscuridad de la incomprensión de Dios envuelve al mundo. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido malentendido y malinterpretado. En este tiempo debe de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter debe de ser dado a conocer. Dentro de las tinieblas del mundo debe de resplandecer la luz de su gloria, la luz de su bondad, misericordia y verdad. Esta Amén. cita, pastor, creo que nos hace una gran invitación a todos, a aquellos que estamos y que hemos aceptado o que estamos Ujú. en el proceso de aceptar esa gran invitación de amor que el Señor nos hace una exhortación a que traslademos ese sentimiento, esa asimilación mental, ¿verdad?, a Ujú. nuestra vida, a que reflejemos esa gracia, esa paz, esa bondad en nuestra vida, a Así que es. nuestra vida esté de acorde con los planes de el Señor. Podemos ser Claro que recíprocos sí, con ese podemos amor. sentir esa empatía también, podemos sentir esa amabilidad, demostrarla a los demás, demostrarla y expresarla a nuestra familia, a nuestra pareja, ese interés de las necesidades físicas, Así emocionales, es. espirituales, ¿verdad? No solo de nosotros, sino también de las demás personas. Y de esa forma yo creo que van a reflejar, vamos a poder accionar esa respuesta, ¿verdad? A ese amor de Dios mediante
acciones prácticas para con los demás y para con nuestras vidas, ¿verdad? Y vamos a dejar de poner excusas, pastor. Debemos Vamos a dejar de dejar poner de poner excusas. excusas, vamos a dejar de poner, de hacernos cuestionamientos, sino que vamos a recibir esa invitación, ese amor de gracia de nuestro Dios. Vamos a dejarnos, ¿verdad?, de estar poniendo pretextos, excusas. Y el día de hoy esa es la invitación. Ujú. Que todos los que estemos escuchando este mensaje pongamos manos a la obra. Aceptemos ese gran amor que Dios tiene para nosotros. Es inmerecido, es de pura gracia, tuvo un costo. Acéptalo, acéptalo y Ujú. comienza a poner en práctica esa lección de amor que el Señor tiene para ti. Correcto. Muy ¿Un bien. último comentario? Pues mis hermanos, sí podemos tener esa reciprocidad en ese amor, sí podemos, les invito a que lo experimenten, a que realmente en nuestras vidas lo vivamos y podamos expresarlo y sentirlo realmente de todo nuestro corazón. Amén, amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos que nos acompañaron durante el primer estudio de esta escuela sabática, que el Señor los bendiga y que podamos aceptar hoy, hoy podamos aceptar esa gran invitación que el Señor también tiene para todos y cada uno de nosotros. Síguenos acompañando en este canal Betel Adventista. Durante cada semana estaremos estudiando la lección. Te invito a suscribirte y también te invito a que pongas aquí en los comentarios cuál es el aspecto que más te llamó la atención, cuál es el aprendizaje más grande que tuviste durante el estudio de esta semana. Que el Señor te bendiga y nos seguimos viendo durante las próximas semanas. Bendiciones.